Bienvenidos a Caminando en la Historia de la Biblia. Lección 8. ¿Qué tiene que ver el Éxodo, la Pascua y la Santa Cena? Vamos a recordar hasta ahora que en este estudio de Caminando en la Historia de la Biblia hemos visto que la Biblia es la historia de Dios y su plan para redimir a sus criaturas caídas. Es una historia de rescate y redención que llega a un momento cumbre en la crucifixión y resurrección de Jesús. En el Antiguo Testamento explica la forma como Dios actuaba en la historia para preparar al mundo para este momento redentor. Por supuesto que uno puede entender las buenas noticias sin el trasfondo dado a conocer en el Antiguo Testamento, pero mientras más lo entendemos, más apreciamos a nuestro Dios y todo lo que Él hizo por nosotros. Hemos estudiado el libro de Génesis que nos explica que el principio de la historia de la redención empezó allí en Génesis. Ahora en el libro de Éxodo veremos el modelo y precursor del sacrificio de Jesús en la cruz y el servicio conmemorativo de la Santa Cena. Nos encantan los mapas aquí en nuestro estudio de Caminando y acá tenemos nuestro primer mapa. Esto refiere a Éxodo capítulo 1, versículo 1 al 7. Cuando terminamos nuestro estudio de Génesis, los hijos de Israel estaban en un buen lugar, en una buena situación. José fue el gran líder de Egipto, la mano derecha del faraón mismo. Estaba en la tierra de Gosén, Génesis 47:1, un lugar fértil y excelente para las cosechas y para los animales. ¿Qué más se puede desear? José muere y la familia se queda en este favorable lugar. De la entrada hasta el Éxodo mismo, en Éxodo 12:40, se indica que vivieron un total de 430 años en Egipto. Después de unos 310 años, las 70 personas que entraron en Egipto se multiplicaron y llegaron a ser un pueblo con centenares y miles de personas, según el Éxodo 12:37. Hasta 600,000 hombres a pie, sin contar niños ni animales. Ahora, hubo una crisis, un faraón que no conocía a José. Y eso está en Éxodo capítulo 1, versículo 8 al 22. En la historia de Egipto hubo varios cambios de dinastías y muchos faraones. El libro de Éxodo nos indica en cuál de estos cambios ocurrió, solo que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Éxodo 1:8. En vez de ver a los hijos de Israel con beneplácito, el nuevo rey los veía como una amenaza. Como resultado, los esclavizó y los oprimió con una dura servidumbre. Éxodo 1:14. El pueblo de Israel prosperó a pesar del duro trabajo, así que el faraón mandó matar a los niños varones en el momento de nacer. Pero cuando esta estrategia no logró su objetivo, ordenó que los ahogaran a todo bebé varón en el río Nilo. Éxodo 1:22. Ahora, la esperanza estaba en Moisés. ¿Quién era Moisés? ¿Quién fue? Éxodo 2:1 al 25. Nació un bebé hermoso de una mujer de la tribu de Leví. Y la mamá no pudo ahogarlo, así que solo lo echó en el río en una canasta impermeable. Por casualidad, y con Dios no hay casualidades, la hija del faraón
Pasó por ahí, encontró al bebé y lo adoptó como su hijo. Por todo esto, Moisés es criado como un príncipe en el palacio, con todas las comodidades. Pero a los 40 años, Moisés estuvo visitando a sus hermanos hebreos cuando observó que un egipcio maltrataba a un esclavo hebreo. Moisés mató al egipcio y lo enterró en la arena. Pero alguien vio el acto y al día siguiente Moisés se enteró de que la noticia había sido divulgada. Moisés huyó lo más lejos que pudo hasta la tierra de los madianitas, que también eran descendientes de Abraham, en Génesis 25:1. Moisés pasaría los siguientes 40 años en Medián, lejos de Egipto, pastoreando ovejas, con la familia de su suegro Reuel, también conocido como Jetro. La esperanza que nació con Moisés parecía perdida después de 80 años, pero nuestro Dios es muy paciente y es un Dios de sorpresas, capaz de resucitar una visión aparentemente muerta. Una reflexión interesante hasta aquí. ¿Cuántas veces en nuestra vida pensamos haber perdido el último bus que salió de la estación? El reloj y el calendario de Dios son diferentes a los nuestros. Dios no está limitado por nuestro calendario. Me hace recordar, dice aquí en Caminando, una cantante afroamericana de la música gospel a mediados del siglo pasado, y en una de las canciones, He is always right on time. La letra dice, es posible que el Dios no llegue en el momento que quieres, pero Él siempre llega justo en el momento preciso. Ahora, Moisés y un encuentro con Dios. Un día común y corriente, Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro. De repente, Moisés ve algo muy extraño, una zarza ardiente con un fuego que no se consumía. Al acercarse a la zarza, algo aún más extraño ocurrió. Dios le habló desde la zarza. Dios le revela que es el Dios de sus antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le dice que ha oído las quejas de su pueblo en Egipto, que los va a librar de los opresores y llevarlos a una tierra de leche y miel. Todo va bien hasta que le informan a Moisés, Dios, que él iba a ser el emisario ante el faraón. Esto asustó a Moisés, pues la última vez que estuvo en Egipto lo estaban buscando por homicidio. Ahora la vida de Moisés iba a cambiar radicalmente. Moisés se resiste, pero Dios insiste. Y Dios revela por primera vez su nombre personal. Yo soy. El nombre de Dios en hebreo viene del verbo ser. Es lo mismo que conocemos como Yahweh. Es un nombre tan sagrado que los judíos no se atreven a decirlo en voz alta. Más bien, cuando ven estas letras en la Biblia hebrea, vocalizan Adonai, el Señor. Los hebreos escribían las vocales de la palabra Adonai con las consonantes Yahweh, y debido a esto, las versiones en español escriben Jehová. Ahora vamos a ver una reflexión hasta acá muy interesante. Dice que hay un patrón repetitivo varias veces en la Biblia, al que algunos llaman el nacimiento de una visión, la muerte de una visión y la resurrección de una visión. El ejemplo por excelencia es primero el nacimiento, segundo la crucifixión, tercero la resurrección de Jesús. Pero vemos este patrón, primero la promesa
y el nacimiento de Isaac. Segundo, la orden de sacrificarlo. Tercero, la provisión del carnero. También José, primero, nació como hijo de una esposa preferida. Segundo, fue vendido como esclavo y encarcelado. Y al fin, tercero, se elevó sobre sus circunstancias hasta ser el número 2 en poder en todo Egipto. Observamos que la etapa de la resurrección de la visión siempre es mejor que la fase del nacimiento de la visión. Así que no debemos dejarnos de desanimar cuando muere una visión que pensamos que viene de Dios. Nacimiento, muerte y resurrección de una visión es lo que acabamos de ver. Y esto es solo para reflexionar y dejarnos pensar. Moisés ante el faraón. Después de más resistencias y excusas, Dios indica que Aarón, el hermano más elocuente de Moisés, puede acompañarlo para hablar con el faraón. Ahora la acción se empieza a acelerar. Moisés y Aarón le piden al faraón que en nombre de Jehová deje ir al pueblo de Israel a celebrar la fiesta de 3 días en el desierto. El faraón responde que él no sabe quién es Jehová y que de ninguna manera dejará ir al pueblo. Luego dice que el problema es que son perezosos y por ese motivo le añadió más carga a su trabajo. Podemos imaginarlo lo que pasó por la mente de Moisés y Aarón y del pueblo de Israel. ¡Qué dolor! Utilizar el nombre de nuestro Dios no funcionó para nada y encima empeoró la situación. Dos observaciones interesantes. Muchas veces en la Biblia y en la experiencia de muchos cristianos, las circunstancias empeoran antes de mejorar, cuando Dios va a hacer algo especial. Y algunos comentaristas bíblicos han observado que el aumento de trabajo para el pueblo tuvo el efecto de mejorar la condición física de los israelitas, ya que dentro de poco tendrían que hacer un viaje muy exigente físicamente. Ahora vamos a ver algo interesante. Dice, uno de los mecanismos literarios es un presagio, es decir, anunciar con anticipación algo que va a ocurrir en otro punto de la historia. Aún antes de presente ante el faraón, Dios le habla a Moisés sobre la terquedad e intransigencia del faraón. Al mismo tiempo le dice a Moisés que el costo de esta resistencia será la muerte del primogénito del mismo faraón. Y dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Éxodo 4, 22 al 23. El evento de la muerte de los primogénitos no ocurre hasta Éxodo 12, 29 y 36, pero esto se anticipa cuando se le informa a Moisés de antemano. Deja ir a mi pueblo 7 veces. De los capítulos 5 a capítulo 10, Moisés y Aarón le comunican con 7 ocasiones la siguiente exigencia de Dios al faraón. Deja ir a mi pueblo. El número 7 significa algo perfecto o completo en la Biblia. El faraón estaría sin excusa delante de Dios, ya que por medio de Moisés y Aarón, Dios le hizo una clara advertencia. De todos modos, el faraón fue responsable por sus acciones de las horribles consecuencias que cayeron sobre su nación. Ahora, hay 10 plagas. Las plagas
son los milagros de Dios para proteger este pueblo. Y por si acaso en nuestro ministerio de Sentido a tu Vida, tenemos este otro libro que se llama Interrogantes, está en nuestra página web www.sentidoatuvida.org, donde puedes leer varios de los capítulos hablando de si existen los milagros, porque Dios defiende a este pueblo amado mandándole estas plagas para que el faraón se le ablande el corazón. Entonces, si tú quieres saber algo más, si existen los milagros hasta el día de hoy, puedes consultar en el libro de Interrogantes. Las 10 plagas, ¿cuáles fueron? Frente a las negaciones del faraón, Dios iba a enviar estas 10 plagas con las que injuriaría a todos los dioses de Egipto. Éxodo 12:12. Aunque los magos del faraón lograron descifrar en alguna medida las señales que Dios hizo por medio de Moisés y faraón, no lo lograron. Las 10 plagas mostraron dominio de Dios sobre todos los dioses de Egipto. Reconocemos que la tendencia secular materialista descarta lo milagroso y sobrenatural. Pero hay por lo menos 2 cosas que nosotros los creyentes en Dios podemos ofrecer para explicar y defender la posibilidad de que las plagas fueron eventos históricos. Uno es un documento llamado el Papiro de Ippur, que está en el Museo Nacional de Antigüedades en Holanda, en la ciudad de Leiden. Este documento antiguo describe 5 de las 10 desastrosas plagas que ocurrieron en Egipto antes del Éxodo. En la segunda cosa que podemos mencionar es cuántas veces hay en día hoy en un noticiero o en un periódico que lo describen el evento natural, huracán o inundación, infestación de insectos o un terremoto, y lo describen en términos de una plaga de proporciones bíblicas. Si hoy en día hay plagas de proporciones bíblicas, ¿por qué dudar que haya ocurrido plagas de estas proporciones en los tiempos bíblicos? Y acá están las 10 plagas en el tiempo de Egipto, como Dios envía para ablandar nuevamente el corazón del faraón. La plaga de sangre. Aarón extendió su vara sobre el río Nilo y el agua del río y todos los depósitos de agua se convirtieron en sangre. Los peces murieron y hubo un gran hervor por toda la tierra. Esto está en Éxodo 7, 14 al 23. La plaga de las ranas está en Éxodo 7, 24, 8 al 15. Salieron ranas de las aguas e invadieron casas, dormitorios, camas, hornos, todo. Moisés puso fin a la plaga de las ranas, pero las ranas muertas se acumularon en montones y apestaban la tierra. La plaga número 3, la plaga de los piojos. Éxodo 8, 16 al 19. La tercera plaga llenó la tierra con piojos, tanto en hombres como en animales. La plaga de las moscas, Éxodo 8, 20 al 32. En la cuarta plaga, Dios diferenció entre los egipcios y los hijos de Israel. Las moscas eran gran molestia y después de que se eliminaron las moscas, el faraón endureció de nuevo su corazón y no dejó salir a su pueblo. La plaga en el ganado, Éxodo 9, 1 al 7. De nuevo Dios hizo distinción entre los egipcios y el pueblo de Israel. Murió todo tipo de ganado de los egipcios y ni uno de los hijos de Israel. La plaga de las úlceras y llagas, Éxodo 9, 8 al 12. Sin anuncio previo, Moisés esparció cenizas de un horno que produjo úlceras y llagas en los egipcios
pero no en los israelitas. La plaga del granizo, Éxodo 9, 13 al 35. Cayó granizo sobre todo el territorio de los egipcios, pero no en Gosén, donde estaban los hijos de Israel. Fueron afectadas las cosechas de lino y de cebada. La plaga de las langostas, Éxodo 10, 21 y 29. Lo que no destruyó el granizo, lo comieron las langostas. Dios puso fin a esta plaga al enviar un viento fuerte que llevó estos insectos al Mar Rojo. El faraón se arrepintió temporalmente, pero se volvió a endurecer y no dejó salir al pueblo de Israel. La plaga de las tinieblas, Éxodo 10, 21, 11 al 10. Y salió el sol y se ocultó el sol, perdón, y se llenó la tierra de oscuridad. Pasó así 3 días sin luz y hasta que tuvo en un gran impacto en los egipcios. La instrucción sobre la última muerte, que es la muerte de los primogénitos. Dios cumplió su promesa de juzgar a Egipto, a sus dioses y a las personas que adoraban estos dioses. El ángel de la muerte pasó por todo Egipto. En las casas en las que había hecho una señal con sangre en la puerta, no murió nadie. En las casas sin la sangre en la puerta, murieron los primogénitos, tanto de seres humanos como de animales. Murió el primogénito desde el hijo del faraón hasta de la familia más humilde. Estas son las 10 plagas que hemos escuchado y hay que tener en cuenta, muy importante, la última plaga, la muerte de los primogénitos, porque fue allí donde el faraón, viendo que su propio hijo había muerto, deja salir al pueblo de Israel. Esto está en Éxodos 12, 37 al 13, capítulo 13 al 22. Esa noche salieron 600,000 familias israelitas hacia la tierra prometida. El faraón los dejó salir, pero después cambió de opinión y envió su ejército con carros y caballos a perseguir a los israelitas. Cuando los alcanzó, los tenía atrapados frente al Mar Rojo sin salida visible. Dios hizo un nuevo milagro, realmente un milagro doble. Los israelitas pasaron el Mar Rojo en tierra seca y el ejército egipcio fue destruido en medio de la persecución cuando las aguas se cerraron. ¡Wow! ¿Qué tal esa bendición, esa protección de nuestro Dios? Ahora, aquí vamos a ver algo interesante en la historia, y es que en Sinaí, la historia relata luego la experiencia en el monte Sinaí, donde recibieron los 10 mandamientos. Pero esta es una historia para otro día. Hay un resumen según el Ministerio de Caminando, ¿verdad? En la historia, en otro ministerio que se llama Caminata a través de la Biblia, y vamos a tomar unos datos de ese ministerio que dice que los hijos de Israel llegaron a Egipto, pasaron 400 años, se encontraron en esclavitud, Dios levanta un libertador, Moisés. Moisés dice, deja ir a mi pueblo. El faraón dice, no, Dios envía 10 plagas, los israelitas cruzan el Mar Rojo y llegan al monte Sinaí. Un resumen muy rápido de otro ministerio que ha trabajado eso, pero lo tomamos aquí encaminando en la historia como una fuente muy valiosa. Ahora hay unas instrucciones sobre la Pascua, Éxodo 12, 1 al 28. La Pascua judía es muy importante por varias razones. Primero, es uno de los eventos históricos más significativos para el pueblo judío.
es la liberación de la esclavitud y el inicio de un viaje de regreso a la tierra prometida de Abraham. Segundo, establece una cena ceremonial realizada por los judíos por más de 3000 años. Es la fiesta más importante del Antiguo Testamento. Éxodo 12:17 dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardáis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Tercero, la celebración de la Pascua fue la cena que Jesús compartió con sus discípulos en el aposento alto. Es el modelo que Jesús ordenó a sus discípulos y a nosotros para que lo celebremos en su memoria. Y cuarto, hay una transferencia directa de muchos de los elementos simbólicos de la cena en la Pascua a la Santa Cena, también llamada Eucaristía, que los cristianos practicamos hasta el día de hoy. Ahora, vamos a ver qué es el trasfondo y en qué consistía la primera celebración de la Pascua. En los capítulos 7 al 11 se narra la historia de las primeras 9 plagas, en las que Dios muestra su dominio sobre los dioses de Egipto. El escenario ahora está establecido para la última plaga, la muerte de los primogénitos. En la última plaga, el ángel del Señor, el ángel de la muerte, pasará ocasionando la muerte de todos los primogénitos en la tierra de Egipto, pero pasando por alto a las familias que han ungido los postes, 2 postes, y el dintel de la puerta con la sangre de un cordero sacrificado por los habitantes de la casa. La sangre significa que el sacrificio fue realizado. Éxodo 12 al 14 dice, ahí está, muy bien, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así que los hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante las próximas generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora, es lo que es la Pascua. Las instrucciones. Estas son las instrucciones para la preparación de la Pascua. Era en familia, había un cordero por familia. El cordero era de las ovejitas o las cabras, sin defecto, macho de 1 año, la sangre pintada en los postes y el dintel de la casa, la cena, una carne asada al fuego, no cruda, no hervida, cabeza y entrañas usadas en el fuego, panes sin levadura, hierbas amargas, comerán todo, si no quemaran todo lo que sobra, quemarían todo lo que sobra. Ahora vamos a ver la vestimenta, un vestido para salir, calzado en los pies, un bastón en la mano, hecho en memoria cada año. La sangre es señal, panes sin levadura, del 14 al 21 del primer mes de cada año. Estas eran las instrucciones muy detalladas sobre lo que fue la primera Pascua. Comparaciones entre la cena de la Pascua y la Santa Cena. La Pascua, antes de la cena de la Pascua, derramaron la sangre de un cordero y una víctima inocente, y esta sangre fue ungida en los 2 postes y el dintel de la puerta.
hay una marca, una señal de la cruz, ¿verdad? Una observación significativa referente a la unción de la sangre es una marca hacia arriba y dos horizontales. Si trazamos una línea vertical del dintel hacia abajo y otra conectando las marcas de los cortados postes, observamos la forma de una cruz. Se podría argumentar que desde la celebración de la primera Pascua se estaba anticipando la muerte sacrificial del Cordero de Dios. Jesús, el pan de vida. El pan en la cena fue sin levadura. La levadura en la Biblia es un símbolo de pecado, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:9. La Santa Cena. Juan el Bautista fue enviado por Dios a preparar el camino para el Mesías. En el Evangelio de San Juan 1:29, Juan el Bautista, al ver a Jesús mientras se acercaba, declaró: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesús es el Cordero, la víctima inocente que 3 años más tarde sería sacrificado en el día en que sacrificaban a los corderos de Pascua por los pecados de todo el mundo. En Levítico 17:11 se explica: la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En Hebreos 9:22 explica: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En la última cena en el aposento alto, celebrando la Pascua, Jesús dijo, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Mateo 26:26-28. Ahora, acá hay una tabla comparativa muy hermosa que vamos a observar. La comparación de la primera Pascua con la celebración de la Santa Cena que Jesús celebra, la Pascua con sus discípulos, pero después nos pide que celebremos la Santa Cena para recordar que ya no habrá necesidad de muertes de más corderos, porque Él será el cordero sacrificado. Jesús es también el pan sin levadura, porque era el único ser humano sin pecado, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hecho justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, para sin pecado. Hebreos 4:15. La Pascua y la Santa Cena. Ustedes ven allí, la Pascua era el pan sin levadura, era un símbolo que requería no más pecado. Era un cordero sin defecto ofrecido cada año. Era una sangre, la sangre de animales. La expiación de ese corderito se creía por fe que celebrando esto se creía que Dios nos perdonaba los pecados en ese momento de la historia. En la Santa Cena viene a ser Jesús, ¿verdad? Es el pan de vida sin pecado. Jesús es el cordero una vez y para siempre, y la sangre de Jesús que nos perdona para siempre. Ahora, en conclusión, Jesús es el Cordero de Dios, y hemos leído ya esto. Jesús es el pan sin levadura, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca.
Y también Jesús es el Cordero de Dios para el sacrificio por nuestros pecados una vez y para siempre. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Mateo 26, 26 y 28, la sangre de Jesús estableció un nuevo pacto para el perdón de nuestros pecados. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Ahora, la conclusión es, Jesús es el Cordero de Dios, que es un solo sacrificio que quitó todos los pecados del mundo. La Santa Cena conmemora como la cena de la Pascua, el perdón de los pecados por la sangre inocente derramada para remisión de pecados. El pan sin levadura representa el cuerpo sin pecado de Jesús y el vino representa la sangre derramada de Jesús por nosotros. La primera Pascua tenía que ser repetida cada año, mientras que el sacrificio de Jesús en la cruz pagó todos los pecados de una sola vez y para siempre. Vamos a terminar con Hebreos 10, 3 al 10. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos y cabros no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como con el rollo del libro está abierto de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales las cosas fueron así por la ley. Y diciendo, luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una sola vez y para siempre. Hebreos 10, 3 al 10. Nosotros que creemos en Jesús, que su sacrificio pagó de una sola vez para siempre por nuestros pecados, tenemos la seguridad del perdón de Dios, de la remisión de todos nuestros pecados y la vida eterna. Por eso debemos vivir como personas perdonadas, honrando a Dios en nuestra vida. Espero que esta lección te haya aclarado mucho más sobre las tres cosas tan importantes que hemos visto hoy: el Éxodo, la Pascua y la Santa Cena. Dios te bendiga.